Sí, profe. Bueno, Sí, profe, se escucha. gracias. Bien. Sí, profe, el power. Un power de unidad 2, 4. 3, 4 y 6. Eso, 3, 4 y 6. Hoy vamos a hacer comparto y puerperio normal y patológico. Vamos a ver detalladamente la normalidad y las últimas diapositivas es un listado de las alteraciones que podrían ocurrir ante un embarazo patológico. A ver cuántos somos. Bueno, somos 11. Arrancamos. Cuando terminemos esta unidad, esta presentación, el objetivo es que les empiece a cerrar un montón de cosas que fuimos abriendo en las últimas clases, como los riesgos de morbimortalidad materna e infantil y todos los cuidados de enfermería que podemos intervenir en estos procesos. Vamos a iniciar la presentación. A los videos no se los puse, se los subo después a Edmodo porque por copyright, si los paso por acá, YouTube me los silencia, así que ustedes no van a escuchar el sonido. Eso fue lo que pasaba. Así que los videos, el video del parto y de algunos procedimientos, los vamos viendo directamente en el modo post clase. Bien. Arrancamos esta parte en donde cerramos una de las últimas presentaciones, que es la preparación para la llegada del bebé. Ya pasamos por el preparto, todo el control prenatal, que vamos a ver ahora, y esta paciente empieza a presentar contracciones. ¿Pueden contarme, para las que fueron mamás, cómo fue que comenzaron el trabajo de parto? Yo mis 3 embarazos fueron todos iguales. Arranqué 12 horas antes, con contracciones capaz que cada 1 hora. Primero lo tomás como una contracción normal, porque al principio ya te acostumbras a las contracciones, a las falsas contracciones, como le llamamos. Y lo tomás como una contracción normal. Después lo vas sintiendo cada media hora, cada 20 minutos, cada 15 minutos. Y así se va acercando la hora del periodo donde se cumplen las 12 horas. Bien. Lo normal. ¿Tu parto fue inducido o fue todo espontáneo? Uno solo fue inducido, que fue el primero, y después los otros 2 fueron espontáneos. ¿Alguien más quiere compartir su historia de parto? Sí, profe, yo tuve uno solo y las contracciones empezaron muy leves, como un dolor así como, las chicas me van a entender, cuando viene la menstruación, bueno, ese pequeño dolor, pero yo lo tuve 2 días, el dolor, porque no dilataba. Bien. Y te lo tuvieron que inducir con oxitocina para dilatar, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, arrancamos con la preparación del bolso. Vamos a chequear todos los datos porque hay que acercarse
al centro hospitalario más cercano, en donde ya acordamos, en donde visitamos a nuestro obstetra, ya elegimos el pediatra, ya tenemos el camino más corto, y llegamos a la clínica para la hora del parto. Arrancamos con algunas definiciones. Parto, propiamente dicho, es la expulsión de un feto con un peso igual o mayor a 500 gramos y de igual forma, igual o mayor a las 22 semanas completadas desde la fecha de la última menstruación. ¿Por qué? Porque si tiene menos de 22 semanas, se considera aborto. El parto de término es el que acontece en condiciones normales entre la semana 37 y la 41, como la mayoría de las mujeres en la sociedad. También puede ocurrir que ocurra un parto pretérmino o parto prematuro, también llamado, que acontece entre la semana 22 y la semana 36, completas desde la última menstruación. Este parto prematuro abarca el desarrollo pulmonar de la semana 33. En caso de que no se llegue a la segunda maduración de la semana 33, entonces se le llama parto inmaduro, que es una subdenominación del parto prematuro y que acontece semanas antes, desde la 22 a la 27, y se cuenta por semanas completas. Todos estos datos los van a poder visualizar cuando se completa la historia clínica. En cuanto a los nacidos, si el feto se expulsa muerto y tiene 22 semanas completas y más de 500 gramos, no se considera aborto, pero es un nacido muerto o también llamado mortinato. Y si el recién nacido respira y da cualquier señal de vida, así sea lenta, o puede que fallezca después, el nacido es vivo. Si ocurre una primera señal de vida después de la expulsión, se dice que el nacido es vivo. Y después tenemos los diferentes tipos de partos. Los posmaduros, cuando superan las 42 semanas. El espontáneo es cuando se inicia sin agentes externos, como contaban las chicas. Esto inicia con la secreción de la oxitocina propia de cada mamá embarazada. Pero también puede ocurrir que se induzca por la acción deliberada de agentes externos, como la oxitocina externa. Entonces es un parto inducido o provocado que puede terminar de forma espontánea o artificial. Y en el caso de que el parto haya iniciado espontáneo y se haya detenido, es decir, que haya comenzado a dilatar y al cabo de las 6 horas se quedó en los 2 centímetros o en los 3 centímetros de la primera fase de la dilatación, y hay que aplicar oxitocina artificial, se dice que el parto es corregido, porque el médico debe corregir. Entonces, no es lo mismo el parto espontáneo que el parto inducido y el parto corregido. Las fases del parto son varias. Acá les represento 4. Cada una tiene algunas subfases. La primera fase es la de preparto, que es cuando ingresa la paciente al nosocomio, y comienza el trabajo de parto propiamente dicho a partir de la fase latente. Luego ocurre una dilatación en 2 fases hasta que se expulsa el bebé, a eso se le llama nacimiento, y unos 15 minutos después se expulsa la placenta y a eso se llama alumbramiento. Acá hay una imagen
Después hay un video que les voy a subir. Acá vemos las 4 fases: dilatación, expulsión, nacimiento y alumbramiento. En ambas tiene mucha injerencia las contracciones uterinas, que van a comenzar a ser más frecuentes para acomodar y rotar a ese bebé para que pueda salir. Y después las contracciones van a ser más débiles para que se despegue la placenta y pueda finalizar el parto. Arrancamos con la primera fase. La primera fase es la del preparto. ¿Algo de esto ya vieron con Benito y con Analía? Sí, profe, con Benito. Sí. ¿Qué parte vieron? Vimos, él nos envió un PowerPoint por modo, Sí. diciendo lo mismo, o sea, dando los tiempos del parto. Hablamos sobre también el principio de este Power, la preparación del bolso del bebé y de la madre, etc. Entonces, no les va a sonar tan raro todo lo que les voy a... Usemos esta clase entonces para refrescar. Hicimos sala de preparto y parto. Bien. Hasta recepción del recién nacido, ¿vieron? Inclusive, sí. Bien, bien. Sí, sí. Esto también lo vamos a tocar hoy. En cuanto al preparto, vamos a prepararnos para la recepción del recién nacido. Se hace el ingreso de la embarazada y lo que vamos a hacer es identificar prioridades. Tenemos que determinar el estado de la madre y el feto y si el parto es inminente o va a tener complicaciones. Para todo esto sirve la anamnesis que estuvimos practicando las últimas semanas. Y algo súper importante que siempre recalcamos es el registro de enfermería. Todo lo que se escribe es lo que se hace. Si no se escribe, no se hizo. Entonces hay que tener en cuenta que en el registro de enfermería vamos a anotar la fecha última de la menstruación, la fecha probable de parto, el número de ecografías, el número de parto y el de gestaciones. No es lo mismo una mujer que tiene tres gestaciones pero que no parió ninguna, entonces se dice tercigesta y lulípara porque perdió 3 embarazos y este sería su primer parto. Medicación, si esa paciente está tomando alguna medicación para alguna patología particular o alguna infección. Alguna alteración que haya tenido durante el embarazo, en conjunto con el obstetra o con la partera o el partero vamos a determinar el estado del feto. Se debe indicar cualquier anormalidad. Si ya viene con algún diagnóstico, es necesario que lo registremos en este momento. Sí. Sí, Micaela. ¿Sí alguien habló? No, Sí, yo. profe. Sí, sí. Hable nomás. Hola, hola. Sí, profe, se lo escucha. Ah, bueno, sigo. Yo pensé que estaban haciendo una pregunta. Sigo. Vamos a determinar también el control de los signos vitales y el de los latidos cardíacos fetales. Cuándo inicia el trabajo de parto. Si ocurrió o no la pérdida del tapón mucoso, que lo van a ver como... Si lo perdió, la mamá nos va a manifestar cómo es el tapón mucoso. Puede ser rosado en forma de parece un gel, que Sí. puede ser rosado, puede ser marrón, o una mezcla de las dos.
Sí, o un verdoso oscuro también. Sí. Ese tapón lo que hace es prevenir que las infecciones de la vagina o todos los bichos que estén por ahí puedan subir hacia donde está el bebé. Y algo súper importante, la frecuencia de las contracciones, que ya vamos a hablar cómo se registra. El proceso del preparto dura entre 48 y 72 horas. Es en donde comienza la oxitocina propia de la mamá a dar vuelta por todo el sistema sanguíneo, y es cuando arrancan las contracciones. Y el cuello se empieza a borrar, que ya les voy a mostrar una fotito de cómo ocurre el borramiento del cuello o cervix. ¿Eso no sería como en la fase temprana, profe? Viste que usted dijo que había... Inicia en la fase temprana, exacto. Okay. Y termina en la fase activa, llegando a la expulsión. Es importante que aprovechemos en esta etapa a educar y relajar a la mamá y explicarle la forma correcta de pujar, de cómo hacer fuerza. Porque no es lo mismo hacer fuerza con la fuerza para hacer caca, que es propiamente la fuerza necesaria para expulsar al bebé, que la fuerza que hacemos con el diafragma y con la parte torácica, que es en donde se desgasta esa fuerza y no puede expulsar al bebé. Así como no es lo mismo empujar cuando no hay contracciones que cuando hay contracciones. Exacto. Gracias, Micaela. Cuando no hay contracciones se puede inclusive provocar un desgarro. Exacto. Y vamos a identificar los signos de alarma y posibles complicaciones, siempre con la vista enfrente de planificar el cuidado de enfermería. Aspectos importantes: preparar la ropa del bebé y de la mamá que vamos a llevar a preparto, o prepararla ahí si esa es la sala de preparto propiamente dicha. Ayer les compartí las salas de parto del Hospital Fernández en Edmodo, donde ocurre todo el proceso en el mismo lugar. La cama se convierte y pasa de una cama común a una cama para parto. Vamos a guardar todas las indicaciones que nos dé la partera o el obstetra, que va a hacer una revisión interna y externa. Va a hacer un tacto vaginal para ver si hay coronamientos, si hay el porcentaje de borrado del cuello uterino. Algo muy importante es registrar el número. Suelen tener número las pulseras identificatorias. Las más comunes son unas numeradas que vienen por par, donde se le coloca una a la mamá y la otra es la que se le va a colocar ni bien nace su bebé. En este momento vamos a promover la confianza y el apoyo materno, porque cuando vamos a estar con muchas embarazadas y hay que tener mucha paciencia. Vamos a aprovechar la anamnesis general y sobre todo cuidar el pudor y la privacidad. También vamos a determinar una escala del dolor que puede ser numérica o gestual, y sobre todo que les voy a compartir un PDF que es sobre maternidad segura y centrada en la familia con enfoque intercultural, donde en este aspecto influye y mucho, porque no es lo mismo un parto que pueda ocurrir en el NOA o en el NEA de nuestro país con los partos que ocurren en la capital federal. Pueden cambiar las posiciones, la forma de la camilla y hasta la forma de cómo se hace el preparto, la preparación para el trabajo de parto. Y nos vamos a tomar... muchos hospitales que te mandan a tu casa. Sí, hay lugares que te mandan a tu casa, hay lugares que ya empiezan a hacer ejercicios o de cuclilla o a hacer
ejercicios en decúbito lateral. A mí me tocó la suerte de tanto mi primero como mi último parto, que mi partera sea la jefa de piso de ginecología, y con lo cual tuve la posibilidad de, tanto en el Álvarez, estrenar una de las salas de parto donde recién se estaba iniciando, y tuve la suerte de poder probar. Recién estaban implementando los mecanismos de, por ejemplo, las sogas, las sillitas de parto. También estaban no solamente las sillitas de parto, sino estaban como unos barrales. Los barrales donde uno apoya las piernas estaban preparados para modificarlos y poder agarrarte con la sillita y apoyarte. Y podías también deambular dentro del lugar con lo que era el goteo. Ese fue inducido. Y en el último yo me hice la viva. Y como ya conocía el trabajo de parto, ya sabía lo que era, y no quería estar tantas horas en el hospital, a las 4 de la mañana, cuando empecé con las contracciones cada 20 minutos, me metí a la ducha, me relajé, después me levanté, me cambié, levanté a mi pareja, y me dijo, dale, que hay que correr. Le digo, tranquilo, que yo me tengo que arreglar, no voy a decir. Y agarré y fui hasta el hospital, llegué con 5 de dilatación, el médico me quería matar, me dijo, mami, no sos nueva vos en esto, ¿por qué viniste con 5 de dilatación? Podías haberlo tenido en el camino. Y le dije, y bueno, le digo, cosas que pasan, le digo, no quería hacer todo el trabajo acá. La cuestión es que me habrá llevado media hora el trabajo de parto en el hospital, y en esa media hora, mientras mi pareja hacía el ingreso, la partera, porque está la partera y el ginecólogo que va a hacer el trabajo de parto, o sea, la obstetra. Y la partera te va acompañando, y ahora la posibilidad que te dan en algunos lugares, no sé si es en todos, porque ya no puedo tener más, así que no sé, pero tal vez pase por alguna zona y pueda ver. Me bajaban las luces si quería, me podía poner música desde el celular, o podía sentarme en la silla, acomodarme como quisiera, podía hacer ejercicios, acomodarme en la cama, me aconsejaba cómo hacerlo, hasta que, bueno, vieron que ya estaba con toda la dilatación completa y no se encastraba el nene porque se quería jugar. Y me dijo, me parece que este chico necesita un poco de ayuda. Hizo tac, tac, lo acomodó en el canal de parto, y ahí empezó automáticamente a los 2 minutos con las contracciones para ya subir directamente. Pero sí, por lo menos este es en Fundación Hospitalaria, que son especialistas en materno infantil y el infante, o sea, el infante en general, hasta los 12, 13 años más o menos. Así que está muy bueno en este lugar porque se implementa justo lo que vi en el video, se implementa todo, hasta las camillas, que vos estés sola en la habitación para todo el trabajo de parto, no te interrumpen mucho. Tal cual. Hermoso tu aporte. Hay que tener en cuenta, y esto es para diferenciar, que vamos a hablar solamente de partos hospitalarios, no vamos a hablar de partos en el hogar. Y después de esto vamos a ver algo súper cortito de parto en la emergencia. En muchos lugares también, no sé si acá en Argentina, pero sí lo vi en Chile, salas de parto con jacuzzi para parto en el agua. Profe, en la maternidad de Moreno hubo muchos avances con lo que es, porque como ahí en esa maternidad, o sea, también vi un video y también conozco el hospital, que las madres que van a tener a su bebés, o sea, son de bajo riesgo, o sea, totalmente partos normales, y tienen la elección de cómo tener al hijo, y tienen la parte del baño donde tienen una pileta, y los niñitos, bueno, nacen ahí, depende de la elección de los padres, ¿no? También tienen lo que está diciendo Mica, los banquitos, unos globos, unas pelotas de aire, pero medias ovaladas, como para que la madre haga estiramiento.
Sí, todo es en base a favorecer el bienestar materno. Hay que tener en cuenta que esa fase del embarazo y de la vida de esa mujer, y sobre todo cuando es primeriza, Profe, y perdón, pero escucho un ruido re feo. sí, silencien los micrófonos y desconecten y actívenlos para opinar. Tengan en cuenta, repito, que este es un momento especial para la mamá, lleno de ansiedad, de miedo, de un montón de sentimientos, para lo cual, si queremos facilitar que no tenga tanto estrés, es necesario poder promover un lugar en donde se cuide la privacidad, sobre todo, y que pueda hacer lo que haya aprendido o no en las clases de parto, usar la pelota, usar las barandas, hacer los ejercicios, rotar en la cama. Todo eso vamos a tratar de promoverlo. Hay que tener en cuenta que el control de signos vitales durante este proceso ocurre cada 15 minutos. Bueno, esto es un cuadrito de la cronología de las actividades del control prenatal, que fue lo que vimos en clases anteriores. Esto es un poco un repaso de los detalles que debemos preguntar sobre la anamnesis en cuanto a la historia del embarazo y el estado actual, tanto antecedentes personales, antecedentes familiares, gineco-obstétricos. Vamos a meter en la carpeta del paciente las ecografías que haya traído, los análisis de laboratorio. Y en cuanto al estado actual, todo lo que valore el obstetra o la partera lo vamos a registrar. Y es quien va a definir conducta y las posibles intervenciones después. En este aspecto vamos a analizar el riesgo de morbimortalidad infantil, que lo traemos desde el primer día de clase. Hay que tener en cuenta las causas más frecuentes son las que expusieron ustedes: hemorragias del embarazo, infecciones puerperales, eclampsia y preeclampsia, placenta previa, rotura prematura de membranas, retraso del crecimiento intrauterino o muerte fetal. Las posiciones maternas que puede adoptar son varias: decúbito dorsal, lateral o parada en posición vertical. Hay que tener en cuenta que en cuanto al decúbito dorsal, las contracciones son mayores. Si la colocamos de costado, varía la intensidad de acuerdo para el lado que esté rotada, y la posición vertical disminuye el periodo de dilatación un 25%. Eso es para que lo tengamos en cuenta. También se va a valorar la presentación fetal que tenga nuestro bebé. Las presentaciones pueden ser variadas, múltiples formas. Si el obstetra lo puede corregir, va a utilizar las maniobras de Leopold, que son las que ya vimos, para tratar de acomodar y derrotar a ese bebé que puede estar podálico con las piernas para arriba, de piernas, de nalgas. Hay un montón de presentaciones que no es la adecuada para el parto y que se puede tratar de rotar. La etapa 1, acá yo les uní la info de ambos libros, de la de enfermería materno-infantil y el de obstetricia. En el de enfermería materno-infantil lo llama etapa 1, 2, 3 y 4. En el de obstetricia son los que nombramos al principio. La fase de dilatación se divide en dos: la latente y la activa.
La fase de dilatación latente o etapa 1 es la primera y es cuando ocurre una dilatación pasiva de hasta 3 centímetros. Dura entre 6 y 8 horas y puede durar hasta un día entero en primerizas. Y en este proceso empieza el aumento de las contracciones en fuerza y en frecuencia. Cada vez las contracciones van a ser más fuertes y con más tono. Y un inicio de un dolor creciente donde ya esta mamá empieza a tomar conciencia de que el parto está a punto de ocurrir. Si ustedes visualizan en la primera imagen, lo que se observa como cuello del útero está totalmente cerrado y completo, que a medida que ocurre toda la regulación hormonal que vimos durante el desarrollo del embarazo, se empieza a abrir. En la segunda imagen ven el cuello del útero que se empieza y se dice borrar. Se empieza a borrar de a centímetros, que es cuando se dilata, hasta llegar a los 10 centímetros para permitir el paso del cuerpo de nuestro bebé. Ese porcentaje de borramientos ocurre e inicia en esta etapa, donde el cuello del útero se pone, por así decirlo, para que se entienda, a la misma altura que el útero, para que ambas paredes se unan, por así decirlo. Quiero tratar de explicarlo lo más sencillo posible, para que pueda permitir el paso de nuestro bebé. En cuanto a las contracciones, vamos a tener en cuenta el tono, la intensidad, la frecuencia y los intervalos. El tono son las presiones más bajas registradas entre las contracciones. Las contracciones no son continuas, sino que ocurren 1 minuto o 2, o dependiendo de en qué fase del trabajo de parto esté. Y la fase de relajación es la que se conoce como tono. La opuesta es la de intensidad, donde es el aumento de la presión uterina, y ustedes lo van a notar como que se pone la panza toda dura. Empieza a ponerse dura desde el fondo, pegado a la apófisis sifoides, y empieza a ponerse dura toda la panza. Las frecuencias van a ir disminuyendo. Si antes eran cada 10 minutos cuando empezó con su labor de parto, cada vez van a ser más seguidas, cada 10 minutos, cada 8 minutos, cada 5 minutos, cada 3 minutos, hasta que ocurra la fase de expulsión, donde ahí se detienen. Y los intervalos es el que se cuenta entre contracción y contracción. Para controlar cuánto tiempo dura, recuerden, seguro Benito se los explicó, colocar la mano abierta sobre el fondo del abdomen y contar los segundos con el reloj que tengan a mano de cuánto dura la contracción. Dentro de la misma etapa 1 comienza la fase activa, que es cuando la dilatación va desde los 3 hasta los 10 centímetros, con el borramiento total del cuello. Y en esta fase se dilata para las primerizas aproximadamente 1 centímetro por hora. Y es ahí en donde el cuello del útero se termina de ensanchar con el canal de parto. En este momento se puede elegir epidural o no. Las que fueron mamá, ¿eligieron epidural? En el primero no. En el primero no me dieron opción. En el segundo y en el tercero sí. En el segundo se pasaron de epidural. De hecho me cayó el líquido radiquio, ¿puede ser? Raquídeo.
Raquidio, ahí está. El líquido raquídeo de la columna y estuve como después del parto como 4 o 6 horas con las piernas adormecidas. Y en el segundo me pusieron lo justo y necesario como para que no pudiera sentir dolor, pero como para que pudiera tener un trabajo de parto lo más normal posible. Para que o sea, apenas. Ya el dolor es más constante, hay que tener siempre presente la figura de apoyo que pueda tener la mamá en ese momento, su mamá, su pareja, un hermano, su hermana, el familiar La o persona más cercana que quien necesita ir. Exacto. En partos posteriores, como el canal de parto y el ensanchamiento de las caderas ya ocurrió, como le pasó a Mika, ya para los segundos y posteriores bebés, ya esta fase es mucho más rápida, borran mucho más rápido el cuello y el parto puede ocurrir en los 30 minutos a 1 hora. En cuanto a los cuidados de enfermería en esta base, recuerden el control de signos vitales y de latidos cardíacos fetales, el registro preciso de las contracciones, vigilar el estado de hidratación, animar a los cambios frecuentes de posición, favorecer la eliminación vesical. Recuerden que en esa fase hay una distosia vesical, entonces ya esa mamá tiene una vejiga que ya no aguanta nada. Fomentar la expresión de los sentimientos y favorecer las técnicas de relajación y ofrecer la analgesia según corresponda. En cuanto a las características de la ruptura de la bolsa amniótica, que este es un proceso que ocurre dentro de la sala de parto, les describo los 4 colores más comunes que puede ocurrir. Si la coloración es verdosa, toda verdosa, indica que hay meconio disuelto en el líquido amniótico. El meconio es la primera caca del bebé. Es el residuo de lo que quedó en los intestinos de ese bebé y es de un color verdoso oscuro. Si la coloración del líquido es verdosa, indica que es sufrimiento fetal temporario, es decir, que lleva bastante tiempo. Si hay grumos negros o verdosos de meconio espeso, sobre todo en presentaciones de nalgas, esto indica hipoxia fetal. Puede que ese bebé tenga 1 o 2 vueltas de cordón. En cambio, si el líquido es de color rojo o borradino, indica que el feto ha muerto hace muchas horas o varios días. El líquido amniótico clásico es de un olor similar al hipoclorito de sodio, al agua lavandina, y tiene más o menos esa característica transparente. La etapa 2 y 3 del parto ocurre el nacimiento de nuestro bebé. Suele durar entre 1 y 3 horas, dependiendo de cuántos bebés previos tuvo esa mamá. Inicia con la cabeza chocando contra la pared perineal a punto de salir de la panza. Las contracciones vuelven a espaciarse y son largas y dolorosas. Si la fuerza está bien hecha, puede ocurrir que nuestra paciente se orine, que materia fecal y flatulencias. Exacto. Por lo general las contracciones, por lo que yo siempre tomé, a partir del segundo, que fui cuando fui a hacer el curso de preparto, duran 1 minuto y el pico más alto es en el minuto 30, o sea, en los 30 segundos.
y luego empiezan a bajar. Exacto. Es en ese momento en donde hay que pujar, por eso es importante haber repasado el control de la respiración en el preparto. Tenemos 6 horas para practicar con nuestra mamá cómo respirar, y en ese momento puede el médico o la partera puede hacer la episiotomía, que es ese corte que ven acá de las paredes de la vagina para ampliar el canal de parto. Aspectos importantes para tener en cuenta en la recepción del recién nacido, que lo pudieron haber visto con Benito. Hay que tener en cuenta que si estamos en neo y vamos con el pediatra a asistirlo, vamos a preparar toda la sala de recepción que tiene que estar calentita. Tengan en cuenta que ese bebé sale al mundo y lo va a encontrar frío y oscuro. Entonces hay que precalentar la mantita cerca de la estufita que tengamos en la sala de recepción. Ahí vamos a ver la balanza, peritas, el centímetro. Vamos a preparar la vitamina K, que es la antihemorrágica para prevenir hemorragias en el bebé. Las gotitas para los ojos, que es la profilaxis oftálmica, ya que ese bebé pasó por el canal de parto y el canal de parto puede estar con alguna infección. Si el bebé nace con una pasta blanca cerosa encima, eso se llama lanugo, y lo protege y lo mantiene calentito, aísla el calor. En esta etapa se va a hacer un examen físico completo del peso, la talla, el perímetro cefálico. Vamos a calcular el percentil en el que se encuentra. De todo esto hay video, así que quédense tranquilos. Se va a valorar 2 veces la puntuación de Apgar, que es una puntuación donde se observan los primeros reflejos del bebé, y se hace en el minuto 1 y en el minuto 5. En este momento le colocamos el brazalete que le corresponde para identificar al paciente. Vamos a aplicar los primeros cuidados del cordón umbilical. También en este momento se toma la huella del pie derecho, se lo aspira en ese sentido. Primero boca, después nariz y por último el ano. El ano se aspira último porque a veces puede haber adherencias o que no esté desarrollado esa parte intestinal y que lo podamos detectar en esa parte del proceso. Luego, la última parte de... Profe, Sí. Sofía, perdón. Se aspira, dijo, sí o sí. Con una perita o con una sondita finita de aspiración. Se aspira el líquido que pueda haber en la boca, en la nariz. Que no se hace, ¿ya? ¿O sí? ¿Cómo? ¿Puede ser que haya escuchado que no se aspira las cosas? Depende del protocolo del hospital. Porque escuché, sí, que las cosas no se aspiraban. ¿Que las? Atención. ¿Qué es lo que no se aspiraba? Que no se aspiraban. Podemos averiguar con Benito si en la maternidad Sardá aspiran. Y él nos dio clase y dijo que sí. Pasa que como a mí me pregunté algunas cosas en el hospital británico y ahí escuché que no. Hay según cada protocolo. Por ejemplo, Fundación Hospitalaria no tiende a aspirar, sino tiende a que el mismo bebé lo expulse solo. En caso de que no lo pueda expulsar y que no se note la madre, por ejemplo, que se está ahogando, o cuando le van a hacer la revisión de que tiene mucha como flema, porque parece tipo flema, como lo van largando,
en ese caso sí se aspira, porque quizás no está cumpliendo la función el bebé de poder expulsarlo. Pero es dependiendo cada lugar. Antes sí se decía que siempre el protocolo era aspiración. Pero Hay ahora sí. cuenta cuando se ausculte al bebé, si tiene murmullo vesicular y algún ruidito de líquido, se puede aspirar. Eso. Ahí está. Gracias, profe. Gracias, ¿No? Mica. Luego viene la última fase, que es la del alumbramiento, que ustedes lo van a ver en el libro de Enfermería Materno-Infantil como etapa 3 y 4. En esta fase las contracciones son más débiles, hay que esperar a que la placenta se despegue de la pared uterina, no hay que forzarla, porque pueden quedar cotiledones agarrados a la pared uterina. Y se produce entre los 15 minutos y la primera hora posterior al nacimiento del bebé. Mientras se espera el alumbramiento, el obstetra o la partera sutura la episiotomía o el desgarro si no llegó a hacer el corte. Y a medida que se va viendo el desprendimiento de la placenta, de las membranas, el descenso y la expulsión, ahí vamos a revisar los cotiledones. Si viene del lado brilloso, ahora vamos a ver unas fotos. Si la cara fetal se presenta primero, quiere decir que es de Schultz, y la de Duncan es cuando se presenta el lado opaco, que es la cara interna. Después de esto, a mí me pasó en el embarazo, en el parto, perdón. En el parto, con el segundo me pasó de que parece que cuando estaba por salir tenía 2 vueltas de cordón. Y los médicos no disimulan nada. Y me reasusté porque se nombraban entre ellos y yo en ese entonces no entendía las terminologías. Y se miraban y se dijeron algo así y automáticamente me dijeron, vas a pujar una vez más y vas a soltar la respiración. Pujé una vez más, solté la respiración y automáticamente vi como mi hijo giraba así rápido, prácticamente en el aire, y agarraban y le cortaban y no lloró. Y se lo llevaron. Y recién en la parte de Neo, cuando nos fueron a asistir, recién ahí lloró. Pero nos habíamos re asustado porque encima para colmo, o sea, yo me di cuenta después de que tenía 2 vueltas en el cuello con el cordón cuando quiso salir. Pero hasta el momento es re feo porque no disimulan, no es que agarran y dicen, bueno, bebé que viene, no sé, de tal forma y venía a asistirme. Listo, listo, todo tranquilo, mamá, va a Neo, va a acompañar a papi. No disimulan, te ponen una cara como, hay que tener cuidado, y te reponen nerviosa eso. ¿Sabés si alguno era residente, si estaba, porque si son residentes, menos disimulan? No tenía ni idea. Sé que había 2 parteras, o sea, un partero y la partera. Sí. Estaba la anestesióloga, la neonatóloga y 2 enfermeras. Estaban todos ellos en el segundo parto. Pero en el último no, en el último estaba la partera, los obstetra, estaban los médicos, estaba un clínico porque me había subido la presión, estaba el anestesiólogo, estaba todo el mundo que entraba y salía. Pero no, en el segundo fue impactante porque no me había pasado de que me miraban con esa cara de como de viene con 2 vueltas. ¿Qué me estás queriendo decir? Decime algo, decime que está bien, y cuando la escuchamos llorar ahí nos tranquilizamos, pero si no, te agarra como esa desesperación, pero que yo sé que hay bebés que lloran en el momento y hay bebés que no. Es un momento donde se hace un silencio eterno hasta que le escuchas llorar. Sí, es horrible porque encima se miran entre ellos, o sea, no hay disimulo. No, es que
Es que cuando suele ocurrir las vueltas de cordón pasa eso. Hasta que no llora es suspenso, 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 porque es un momento único. Único, 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 único. Sí, es así. Es un silencio hasta que vos decís, ya está. Ya está, lloró, ya me lo traen, está bien, listo, y ya Y está. encima no me lo dieron a primera vez. O sea, a él directamente, así como lo sacaron, se lo llevaron directamente ahí a la piscina de al lado Neo. Directamente. No fue como en el último parto o el primero, que cuando salió directamente me lo pusieron en el pecho para tener ese contacto. Porque ahora se usa mucho el tema de tener ese contacto. Y yo sabía que se mantenía ese contacto, pero a mí no me lo dieron en ese momento, me lo dieron después. Bien. Cierren los micrófonos. Higiene y confort. Acá empieza también nuestra actividad como enfermeros de nuevo. Higiene y confort, el control de los signos vitales y comienza el control de los loquios, que ya vamos a ver qué es. A ver si lo puedo pasar. Acá se puede ver la expulsión de la placenta. Del lado izquierdo van a ver la parte brillosa, que es la cara fetal, y del lado derecho la cara interna, que es la cara uterina, la cara materna. La placenta, que también le dicen árbol de la vida, es como un hígado, tiene el tamaño de un hígado y se parece a un hígado. Estas bolas que ustedes pueden ver en esta foto es lo que se llama cotiledones y es lo que se observa que estén completos. Si los cotiledones están incompletos, quiere decir que se quedó pegado alguno en el fondo uterino y que va a ser necesario un raspaje con la cureta para traer el resto o los restos que queden de placenta. Y se descarta como residuo patológico. Cuidados de enfermería hasta esta parte. Lo primero, favorecer el contacto del bebé con su mamá y la lactancia materna. Como nos contaba Mica, el primer paso que hace el obstetra es ponerlo sobre la panza de la mamá porque es la parte más caliente. Es que huela ese olor y el olor de la mamá es único. Vamos a tranquilizar a nuestra mamá brindando información sobre su hijo, si ocurre algún interín como el que le pasó a Mica, por ejemplo. No vamos a forzar la expulsión antes del desprendimiento de la placenta, porque se puede quedar algún pedazo pegado. En este proceso se va a revisar el fondo del saco para preparar la involución uterina, que es el proceso por el cual el útero decrece de tamaño y se acomoda en su lugar anatómico fisiológico normal. En este momento vamos a vigilar si hay hemorragias vaginales, aparte de la de los loquios, que esa es habitual. Vigilar también la firmeza del útero, que son las involuciones que va teniendo hasta ubicar su lugar. Se administrará oxitocina artificial según indicación médica. Si ven SIM en las presentaciones es según indicación médica. Vamos a planificar higiene y confort. Vamos a revisar las suturas vulvares y la episiotomía. Depende si tiene uno o más desgarros. Los masajes circulares para favorecer la evolución uterina y el registro de los loquios.
Y sobre todo favorecer la deambulación precoz. Cuanto más rápido se levante la mamá de la cama, más rápido se va. Tanto para el parto, ya las que vienen de parto se suelen levantar rápido, las poscesáreas pueden demorar un poco más. Independientemente si se les coloca o no sonda vesical, que eso también es parte del protocolo institucional. Luego viene el puerperio, que comienza con la salida de la placenta y se extiende por las próximas 6 semanas postparto. En esta parte del posparto comienzan las modificaciones anatómicas regresivas. El cuerpo de la mamá vuelve a su estado normal y desciende el fondo uterino y vemos varias fases del puerperio. El puerperio inmediato es el de las primeras 24 horas y es la que ocurre durante la fase de internación. Luego tenemos el mediato, que va desde las segundas 24 horas hasta los primeros 10 días postparto. El alejado hasta el día 42, que es en donde finaliza el puerperio propiamente dicho, esas 6 semanas. Y luego tenemos el puerperio tardío, que va desde el día 42, perdón, desde el día 43 hasta los 364 días posteriores, hasta el día del primer año de vida del bebé. Esto es lo que se llama los primeros 1000 días del bebé, que arranca con la fecundación y termina con el puerperio tardío. En esta fase, en la del puerperio inmediato, ocurren los famosos entuertos, que son cólicos similares a las contracciones uterinas, que son los cólicos en donde el útero se empieza a retraer. La oxitocina que se le pueda administrar y el amamantamiento suelen intensificar el dolor, se pueden manifestar con más dolor. Acá les coloco la escala numérica y por caritas. Sin dolor es 0, mucho dolor y llanto es 10. Y si tiene muchos entuertos, una forma física de aliviarlos es pronar a la paciente. Pronar es acostarlo boca abajo en pronación, con una almohada pequeña debajo del abdomen, por algunas horas. Los lóqueos. ¿Qué son los lóqueos? Es la secreción vaginal que ocurre durante el puerperio y que es un conjunto, es una mezcla de sangre, tejido y moco, que van desde la semana hasta la semana 4ª o 6ª postparto. El ideal es que tienda a disminuir, que sea bastante los primeros días y hacia los últimos días ya casi los lóqueos sean nulos. Se van a valorar cantidad, el tipo y las características. Y ahí les pongo 3. Los lóqueos hemáticos, que son hasta los primeros 3 días. El lóqueo es un lóqueo rojo, un flujo vaginal rojo como el de una menstruación, con pequeños coágulos, olor a carne. Eso es normal, y en el caso de que el lóqueo sea anormal, vamos a observar coágulos grandes, un apósito saturado. El apósito, les pongo acá, el abundante es el de abajo, es el apósito todo mojado. Cuando le ponemos la toallita postparto, si tiene un pañal, moja todo el pañal. Eso quiere decir abundante. Si lo moja todo, describimos abundante. Y después del 4º al 10º día, el lóqueo ya empieza a aclararse. Es un lóqueo ceroso, rosado, acuoso y con menos flujo. En cambio, si el lóqueo es rojo,
y sigue aumentando, es probable que haya alguna hemorragia interna. Ya es uno de los primeros signos de alarma para nuestra mamá. Y los terceros tipos es el loquio blanco o alba, también llamado alba, que va desde el día 11 hasta las 6 semanas del puerperio propiamente dicho, y tienen un color amarillo claro. El anormal sigue siendo un loquio rojo, un loquio seroso continuo, y continúa el mal olor. Los loquios son más abundantes cuando es parto natural, son menos abundantes en partos por cesárea. Eso también hay que tenerlo en cuenta, que los loquios van a ser menores en los partos por cesárea. Les dejo la imagen de la valoración. Hasta los 5 centímetros aproximadamente, el loquio es escaso. Una mancha de 10 centímetros es un loquio pequeño. El moderado, una mancha bastante importante de 15 centímetros. Y volvemos al abundante cuando moja todo el paño. Esto es importante que también se registre. En cuanto a las modificaciones corporales que van a ocurrir en esta parte, todos los sistemas de la mujer van a tender a volver a la normalidad. El cardiovascular va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar el volumen plasmático, aumentan los factores de coagulación porque hay que acomodar toda la parte sanguínea de la madre. Recuerden que una de las modificaciones que ocurría durante el embarazo es que aumentaba de entre un 30 a un 50% la cantidad de sangre en la mamá para favorecer la circulación fetal. Puede ser que ocurran alteración de los valores sanguíneos comunes y una leve leucocitosis, pero esta leucocitosis es propia del puerperio. El primero o el segundo día puede que se presente fiebre, también esa primer fiebre puede ser normal. En cuanto al sistema gastrointestinal, hay que tener en cuenta una dieta adecuada y disminuir los estreñimientos. ¿Por qué? Porque si esta mamá tuvo un desgarro o las hemorroides que tuvo durante el embarazo se convirtieron en externas y hay bastante dolor en la zona perineal, puede que tienda a hacer menos caca, pero porque le duele. Entonces es factible que esta mamá tenga estreñimiento los primeros días hasta que se acomode la parte gastrointestinal. Hay que tener en cuenta que esta parte va acompañada de una dieta que favorezca una caca blanda. El sistema urinario también se va a acomodar. Recuerden que durante el embarazo la vejiga estuvo pisada por una panza de 2, 3, 4 kilos durante 9 meses. Entonces va a empezar a disminuir esa distensión vesical. En cuanto al sistema musculoesquelético, los primeros días les va a doler todo el cuerpo, una fatiga muscular. Una vez que se relajan, duele todo el cuerpo y sobre todo la parte abdominal. Acá les puse el dibujito de la diástasis de los rectos. Los rectos de la parte abdominal quedan estirados y en la retracción, hasta que se acomodan, duele y duele mucho. En cuanto al sistema tegumentario, va a comenzar la retracción de la piel. Acá hay algo que no les gusta mucho a las mujeres, que es que suelen quedar estrías.